Unidad 2. Leer y escribir para aprender. ¿Qué voy a aprender y cómo? En la unidad anterior te familiarizaste con las características y la modalidad en la que cursarás la preparatoria. Elaboraste un contrato en el que enunciaste lo que te comprometes a hacer para estudiar el bachillerato y qué será tu herramienta para organizar tu aprendizaje. ¿Has pensado en otros medios que puedan auxiliarte en la tarea de aprender? ¿Recuerdas algunos instrumentos que te hayan sido útiles en la primaria y la secundaria? Quizás recordaste algunos tan cotidianos y concretos como los lápices, los cuadernos y los libros. Tal vez rememorizaste que esos están relacionados con dos acciones básicas, leer y escribir. ¿Fue así? Al igual que el estudio de la primaria y la secundaria, en la preparatoria también te exigirá que leas y escribas porque la lectura y la escritura son vehículos de pensamiento y posibilitan tu aprendizaje de diversas maneras. ¿Con qué propósito? Por eso el propósito de esta unidad es que leas diversos tipos de texto de manera eficiente mediante el empleo de técnicas para la comprensión de textos y elabores resúmenes a partir de la identificación y organización de las ideas principales. ¿Qué saberes trabajaré? A lo largo de la unidad cubrirás saberes varios para entender por qué la lectura y la escritura son herramientas de aprendizaje. Comenzarás por adentrarte en el estudio de las características de los diferentes tipos de texto que se utilizan para aprender. Después identificarás los pasos del proceso lector y las características que desarrollan los lectores expertos para aplicar las estrategias empleadas por ellos, así como las lecturas explorativa, global y comprensiva, de acuerdo con tu propósito de lectura. Resumirás la información obtenida a través de la lectura y activarás el proceso de escritura planeando la redacción de tus textos. De manera paralela, continuarás desarrollando competencias básicas en el manejo de las técnicas de la información y la comunicación al seguir utilizando el procesador de palabras, el Internet, con el fin de buscar información a partir de direcciones electrónicas, URL, y buscadores y el correo electrónico. Conforme te vayas familiarizando con los temas de la unidad, elaborarás una bitácora en la que anotarás de manera continua tus quehaceres. El llevar la bitácora te permitirá reflexionar sobre tus avances en las competencias de lectura y escritura. Y al hacerte consciente de ellos podrás entender que si lees y escribes de manera más eficiente, estás aprendiendo. 3 serán los pasos que seguirás para redactar este diario. Primero describirás qué hiciste, después cómo te sentiste al trabajar y, por último, qué aprendiste. Tus recursos de esta unidad serán los textos incluidos y sugeridos en este libro, una computadora con acceso a Internet y, sobre todo, tu disposición para estudiar y evaluar tu proceso lector de manera continua. ¿Cuáles serán los resultados de mi trabajo? Como producto de tu trabajo en la unidad habrás desarrollado e incrementado tus competencias para identificar de manera analítica las estructuras textuales de cualquier tipo de texto, de divulgación científica, periodística, ensayístico,
tecnológico y didáctico. Que consultes. Identificar tu nivel de lectura. Emplear de manera crítica los tipos de lectura, explorativa, global y de comprensión, de acuerdo a tus necesidades académicas. Emplear las técnicas para la lectura con la intención de fortalecer tu proceso lector y comprender mejor lo leído. Emplear técnicas de estudio en cualquier tipo de texto para buscar datos que te permitan recuperar información importante y aprenderla. Utilizar creativamente esquemas, mapas conceptuales y mentales, así como diagramas para organizar las ideas principales de diversos textos. Manejar Internet como fuente de consulta para buscar información académica. Organizar tu tiempo de estudio para planificar la redacción de tus textos. Elaborar resúmenes a partir de la identificación de ideas principales en el proceso lector para apoyar tu proceso de aprendizaje. Identificar de forma perseverante los errores más frecuentes en los escritos para corregirlos en tus propios textos. Utilizar el procesador de palabras para escribir y corregir tus resúmenes. Usar el correo electrónico como medio de comunicación para expresar tus ideas y transmitir información académica y personal a tus interlocutores. ¿Cómo organizaré mi estudio? Al igual que en la unidad anterior, es conveniente que elabores un plan de trabajo en el cual tomes en cuenta el tiempo y la forma de estudio. En el siguiente diagrama se te propone una ruta ideal de estudio. Con base en ella, traza tu camino. Leer y escribir para aprender. Leer. ¿Qué es leer? ¿Cómo se lee? Leer para aprender. ¿Qué lees para aprender? Los textos. Tipos de textos. Tipos de lecturas. Escribir para interpretar. El resumen. Escribir para aprender. El proceso de escritura. Planear, escribir y revisar. Este es el esquema. Leer y escribir para aprender. Leer, leer para aprender, escribir para interpretar, escribir para aprender. Toma en cuenta que esta segunda unidad fue diseñada para que la estudies en 25 horas, aunque por tu situación personal tal vez requieres más o menos tiempo. Elabora un cronograma como el de la unidad anterior y colócalo en un lugar visible con el fin de que te sirva de recordatorio. Conforme vayas cumpliendo tus metas u objetivos, te sentirás satisfecho y comprenderás la utilidad de haberte organizado para trabajar. Leer. Es común en nuestros días oír diversos comentarios sobre la importancia de leer y escribir. Campañas publicitarias, oficiales y privadas invitan a los padres a leer con sus hijos y convidan a los infantes a acercarse a los libros. Los maestros se esfuerzan de forma constante porque sus alumnos se interesen por leer y escribir en las aulas y, en general, se proclama que la lectura y la escritura son llaves para la imaginación, la expresión y el conocimiento. ¿Has reflexionado qué ha sido leer y escribir para ti? ¿Ha sido la lectura una llave que te ha abierto puertas a mundos desconocidos o a formas de interpretar la realidad? ¿Te ha servido la escritura para ordenar tus pensamientos? ¿Por qué no lo compruebas analizando?
Si leer y escribir son herramientas que proporcionan el aprendizaje y te auxilian para satisfacer tus necesidades académicas, ahora que realizas tus estudios de preparatoria en una modalidad no presencial. Para hablar de la utilidad de algo, lo primero que hay que hacer es conocerlo, informarse sobre él y entenderlo. Comienza por definir una de tus herramientas de estudio: leer. ¿Qué es leer? Durante mucho tiempo se supuso que leer era una actividad pasiva porque el lector se acercara a un texto y lo comprendía como el simple hecho de dominar las palabras. Sin embargo, hoy en día la gran mayoría de los estudiosos coincide en que leer es una acción activa que se basa en la interacción entre un sujeto lector y un texto. Para entenderlo, el sujeto lector relaciona, analiza, critica y hace suyas las ideas expresadas en él. Leer también es hoy una práctica social porque es una forma de transmisión de cultura. Desde la antigüedad el ser humano usó la escritura para resguardar su memoria, convirtiendo a la lectura en un medio de comunicación. El uso continuo de la lectura en ese sentido provocó que las sociedades se transformaran en sociedades letradas y lectoras, categoría que se ha incrementado en la actualidad, en la que la sociedad de la información comparte leyendo modos y formas de interpretar la realidad. Como habilidad comunicativa, la lectura puede desarrollarse y perfeccionarse. Diversos investigadores de la lengua explican que leer es una competencia que se desarrolla junto con el escribir. Además de lo expresado, es importante recalcar que leer es también una habilidad básica de pensamiento, ya que solo se dota a las palabras de sentido al momento que se lee. Saber leer hoy es una condición fundamental para el desarrollo de una persona, porque gracias a la lectura, ésta puede acceder a mejores condiciones de vida. ¿Estás de acuerdo con ello? Enfoquemos nuestra atención en trabajar con la lectura y el leer. Estás trabajando para identificar de manera analítica las estructuras textuales de cualquier tipo de texto que consultes. Leer para aprender. La lectura se lleva a cabo con diversos fines. Lo mismo se lee para divertirse que para buscar información, que para aprender. Margarita Palacios y Alicia Paredo, como otros investigadores, concluyen que leer estimula las facultades intelectuales porque propicia la lógica del pensamiento y ofrece la posibilidad de acceder a información sobre el mundo que nos rodea para interpretarlo, y son muchos los textos que nos dan la posibilidad de pensar y por lo tanto de aprender. Pero, ¿recuerdas qué son los textos? Acordémonos juntos. ¿Qué es un texto? Un texto es cualquier manifestación verbal y completa que se produce con el fin de comunicar algo en una situación concreta. Posee un orden tal que garantiza el significado del mensaje que transmite y el éxito de su comunicación. Son textos los escritos de literatura, las redacciones, las exposiciones del profesor, los diálogos y las conversaciones de los alumnos en el aula o en el patio. Las noticias en la prensa, las pancartas publicitarias, las fotografías y las imágenes, así como los que están construidos a partir de elementos que se oyen o se ven, a partir de fotografías, dibujos, diagramas o videograbaciones, los multimodales o multimedia.
Los textos pueden ser orales y escritos, literarios o no, para leer o escuchar, para decir o escribir, largos o cortos, continuos o discontinuos, en fin, que se presentan en una gran diversidad de formas y los lectores se pueden acercar a ellos con propósitos muy diferentes. Como te habrás dado cuenta con la explicación anterior, leemos una gran variedad de ellos. Tipos de textos. La diversidad en la que se presentan los textos ha provocado que se les agrupe y clasifique para analizarlos. Una de las clasificaciones más utilizadas por el estudioso de la lengua es la que tiene como base la intención comunicativa. Los especialistas explican que quien emite un mensaje adecua su lenguaje a una situación comunicativa específica y lo cambia si la situación también lo hace. Por ejemplo, al escribir una carta de reclamo, un emisor considera razonamientos para ello. Utiliza un lenguaje formal y una escritura que no usaría para escribir una tarjeta de cumpleaños. De acuerdo con su intencionalidad predominante, los textos se clasifican en narrativos, expositivos, descriptivos y argumentativos. Si la intención de quien se comunica es relatar hechos reales o imaginarios, producirá un texto narrativo. Pero si lo que intenta es representar o caracterizar personas, objetos, paisajes y conceptos por medio del lenguaje explicando las distintas partes, cualidades o circunstancias que los integran, generará un texto descriptivo. Si el emisor de un mensaje pretende explicar e informar de manera directa para hacer comprender a su destinario un fenómeno o un acontecimiento, producirá un texto expositivo, pero si lo que intenta es demostrar, persuadir o convencer, estará creando un texto argumentativo. El que los lectores como tú identifiquen el tipo de texto que leen les permite echar a andar el repertorio de estrategias que tienen y aprender el sentido del texto de manera eficiente. Pero, ¿y por qué es importante saber sobre los tipos de texto? Después de tantos años de estudio, te habrás dado cuenta que uno puede aprender con todos los tipos de texto y ese aprendizaje es más efectivo si se interpreta sabiendo cómo es. Los que se usan en la escuela tienen la intención de informar para que sus lectores comprendan el acontecimiento o proceso que se les pretende explicar. Estos textos se caracterizan por transmitir, sin el menor equívoco, conceptos, datos, informaciones nuevas con el objetivo de producir un saber. Combinan en su prosa la explicación, la narración y la descripción porque relatan hechos y acontecimientos. Exponen sus causas, desarrollo y consecuencias. Los identifican y califican. Estos textos conocidos como informativos tienen claridad en la expresión de la idea central, ausencia de generalidades e impresiones en la escritura, en especial en el inicio y el cierre. Disposición jerárquica de la información, es decir, que están ordenados de acuerdo a como lo pide la información misma. Por ejemplo, se expone de lo general a lo particular, de lo más simple a lo más complejo, explicando primero la causa y luego el efecto, con base en el orden de aparición. Equilibrio de los contenidos, pues estos deben ser pertinentes y suficientes. Empleo de términos precisos y rigurosos, y de ser necesario, especializados.
Respecto al uso de tipografías variadas para dar claridad a la información, exactitud en los datos para que el sujeto lector pueda cotejar o rastrearlos en otras fuentes de información, elementos que orienten la lectura y su interpretación, tales como títulos, subtítulos, notas, epígrafes, ilustraciones, etc. Glosario, tipografía, conjunto de tipos de letra que se emplea al escribir con el fin de facilitar la lectura al sujeto lector. Estás trabajando para emplear técnicas de estudio para buscar datos que te permitan recuperar la información más importante y aprenderla. Identifica cuál de los siguientes 3 textos es de carácter informativo y explica por qué. Lee los 3 e intenta identificar en ellos algunas de las características mencionadas. El hombre en la inicial. Hasta hace unos años los libros fueron custodios de la fe y la ciencia. El cine y la televisión ya se habían apoderado del gran público, pero la reserva del saber seguía en las bibliotecas. Las computadoras aún eran aparatos imprácticos, del tamaño de un aula magna. Ahora, la cibernética se ha apoderado del último bastión de la letra impresa. Es cierto que cada comunidad religiosa conserva un libro, pero en calidad de talismán. La infancia debería ser el terreno del encuentro con la lectura. Sin embargo, al ver a Chepo y a Yello, eminentes yuppies de 8 años, jugar a las tortugas ninja, cuesta trabajo concebir la alteración mental para que lleguen, ya no digamos al Quijote, sino a Asterix el Galo. ¿Qué pródigo hará que los ávidos succionadores de pepsilindros apaguen a Nintendo y abran un libro? Mi interinario no fue menos arduo. Pasé una infancia sin otras ambiciones que ser centro delantero de Necaxa o requinto de un grupo de rock. Los libros me resultaban tan amenazantes como la Biblia, la Constitución y otros tratados de castigos y recompensas que esperaba no conocer nunca. En 6º de primaria tuve que debutar ante la literatura. La señorita Núñez decidió que ya estábamos en edad de merecer un clásico. Casi todos eligieron El Lazarillo de Tormes, por ser el más breve, y el matado de la clase volvió a caernos en el hígado al escoger un tedio de muchas páginas y título insondeable. La Eneida. Unos días antes de este rito de iniciación había visto El Cid, la película de Charlton Heston y Sophia Loren. Las hazañas del campeador me entusiasmaron tanto que le pedí a mi abuela que me hiciera un traje de cruzado. En esa época los niños de Mixcoac mostraban su vocación épica disfrazándose de indios o vaqueros. A veces, algún desesperado se vestía de Superman. No se necesitó decir que mi aparición en la calle de Santander fue atroz. La cruz destinada a amedrentar moros y la costa de malla hecha con un mosquitero me dejaron en ridículo. Aún así, Rodrigo Díaz de Vivar siguió siendo mi héroe secreto y ante la oferta de la señorita Muñiz no vacilé en escoger el cantar del mío Cid. El encontronazo con los clásicos me dejó pasmado. Era increíble que una película excelente se hubiera hecho de un guión tan malo. Fragmento de conferencia de Juan Vilorio a profesores de CCH Vallejo en 2000. La lectura y el joven. ¿Cómo hacer que los jóvenes lean?
Es la pregunta que un profesor de literatura de cualquier nivel debe responderse. En una sociedad donde los términos educativos ya no están centrados en la obligación y la libertad, se pregona contra viento y marea. Se carecen de armas, por lo menos de las armas antiguas. Para lograr estos objetivos básicos, el cambio, las circunstancias que invitan al alumno a no leer, se multiplican a diario. En una sociedad del utilitarismo, en donde el ser te lo definen en el tener, la preocupación fundamental es ocupar una posición económica, por lo menos fingir que la ocupas. El problema humano, tan simple, se resuelve con la receta de cocina que los supuestos libros de superación personal, SIC, pregonan. Una sociedad con poca información, súmale la escasa lectura, las políticas de propagación de la televisión nacional. Es poco crítica. A la juventud se le distrae. Ese es el término, para que tarde en comprender cuáles son los verdaderos parámetros de la vida. Con poca reflexión es muy fácil seguir inmerso en las fantasías que los sistemas te hacen creer. Solo hace falta tener más saliva para comer más pinole. Para entretener esta bisogno y la fenomenología de un mundo que a través de la repetición instantánea nos presenta el amarillismo cotidiano. Sangre, la gente quiere ver sangre en el sillón de su casa. La noticia es que el hombre muerda a un perro. Que un tren corte la cabeza de un hombre porque el mismo hombre se vuelve objeto de goce morboso. Que las fortunas millonarias explotan a su favor bajo la enuncia de una legislación que los favorece. ¿A esos millonarios les gustará comer carroña? ¿Sale cara la carroña? Aún más, tu razón de ser te la da un equipo de fútbol que ni siquiera está compuesto por personas que pertenezcan a la región. Una razón de ser que promueve un orgullo ficticio, fantasioso, vacío. En otra esquina, la izquierda caduca que, a pesar de haber fracasado, sigue insistiendo en fomentar dictaduras donde el trueque es la libertad por el taco, condición dependiente donde se da a manos llenas sin importar las consecuencias, donde lo que importa es el discurso político, aunque eso suponga la destrucción cotidiana de la naturaleza. El leer promueve el individualismo. En las sociedades modernas lo que es peligroso es el individualismo. Tienes que estar afiliado a un partido, porque si no lo estás, no puedes acceder a la chamba política. Tienes que estar afiliado a un club. Tienes que estar controlado por un grupo de donde obtengas tu qué pensar. Y si no lo estás, por lo menos tienes que estar armado de paradigmas contundentes a través de los cuales se te pueda clasificar como alfa, beta o epsilon del mundo feliz. El chico sale a tomar los fines de semana porque ese es el paradigma. El glamour del sexo desbocado y la anfetamina, la fantasía del mundillo artístico que se explota a diario. Las otras opciones están en la lectura, afortunadamente liberada de la Inquisición. En la lectura puedes buscar las nuevas opciones o reencontrarte con las viejas opciones. La lectura son las voces de los hombres solitarios que interpretan al mundo desde su soledad. Ahí todo es posible porque ahí todo es sincero. La mayoría se reconoce como personas sin respuestas. Ni Joyce ni Kafka tienen respuestas, solo son llagas congruentes con la profundidad humana y la multiplicación de las formas de ser.
Mishima es una forma de ser. Hamas es otra forma de ser. Aneisnin es otra forma de ser. Hay hombres y mujeres que buscan lo que sea, pero buscan. Hay hombres que analizan, que reconocen lo complicado de la comprensión de lo humano y todas sus reacciones con Dios, con los otros hombres, con la naturaleza, con ellos mismos. La lectura es un arte y como tal abre las puertas a la sensibilidad. La lectura es un juego de la semiótica, es el juego de la razón. San Juan decía, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Yo no sé por qué dicen que no sirve para nada leer. Por lo menos sirve para lo que sirve el alcohol, el sexo, el dinero, el glamour, la droga, la demagogia, para fugarse de la realidad. Glosario. Paradigma. Conjunto de prácticas que definen una disciplina científica durante un lapso específico de tiempo. La lectura. La lectura es un proceso de aprehensión de algún tipo de información almacenada en un soporte y transmitida mediante ciertos códigos, como el lenguaje. El código puede ser visual, auditivo, incluso táctil, como el sistema Braille. Cabe destacar que existen tipos de lectura que pueden no estar basados en el lenguaje. Por ejemplo, los pictogramas o la notación. La mecánica de la lectura implica la puesta en marcha de varios procesos. La filosofía, por ejemplo, permite comprender la capacidad humana de la lectura desde el punto de vista biológico, estudiando el ojo humano y la capacidad de fijar la vista. La psicología, por su parte, ayuda a conocer el proceso mental que se pone en funcionamiento donde la lectura, por tanto, en la codificación de caracteres, símbolos e imágenes como en la asociación de la visualización con la palabra. La psicología, por su parte, ayuda a conocer el proceso mental que se pone en funcionamiento durante la lectura, tanto en la decodificación de caracteres, símbolos e imágenes, como en la asociación de la visualización con la palabra. La lectura consta básicamente de 4 pasos. La visualización, un proceso discontinuo, ya que la mirada no se desliza de manera continua sobre las palabras. La fonación, la articulación oral, consciente o inconsciente, a través de la cual la información pasa de la vista al habla. La audición, la información pasa al oído. Y la cerebración, la información llega al cerebro y culmina en el proceso de comprensión. Existen diversas técnicas de lectura que permiten adaptar la forma de leer al objetivo que desea alcanzar el lector. Generalmente, se busca maximizar la velocidad o la comprensión del texto. Como estos objetivos son contrarios y se enfrentan entre sí, la lectura ideal implica un equilibrio entre los dos. B. En una ficha de trabajo sintetiza el contenido de cada uno para después analizar si expresan claramente la idea central. Gestión de aprendizaje. Una ficha o cédula de trabajo es un documento en el que el sujeto lector registra información o datos del texto que está leyendo porque los considera relevantes para construir nuevos aprendizajes sobre su objeto de estudio. Las fichas son un uso personal y pueden confeccionarse en papel, cartulina o en un procesador de textos mediante cuadros de textos. Generalmente tienen tamaño media carta. C.
Con base a tu búsqueda de la idea central, responde y contrasta con la que se encuentra en el apéndice 1 de tu libro. Gestión de aprendizaje. La idea central de un texto es el argumento o mensaje predominante en él. Se considera que lo es porque enlaza todos los hechos y detalles específicos. Por lo general, sintetiza todo el texto. Captar la idea es una buena forma de iniciar la comprensión de su lectura. Ejemplos de textos informativos y que se usan para aprender son los de divulgación científica, los didácticos, los periódicos y los tecnológicos. Al igual que otros textos científicos, la escritura de los artículos de divulgación científica responden a la necesidad que quienes hacen ciencia tienden a interpretar la realidad. Cuando quieren compartir sus descubrimientos con sus iguales, elaboran documentos de carácter especializado, pues presuponen conocimientos previos por parte del sujeto lector. Redactan textos con estilo formal, objetivo e impersonal, pero sobre todo con un lenguaje técnico que tiene sentido para quienes conocen ya sobre el tema. Pero cuando los científicos buscan dar a conocer lo que han descubierto, despertando el interés del público en general, redactan textos de manera amena y accesible. Estos textos con los que se divulga el conocimiento científico son los artículos de divulgación científica que, por lo general, se publican en revistas impresas y digitales. Para saber más, en México existe un número considerable de revistas de divulgación científica, la mayoría de ellas publicadas por centros de investigación científica y universidades. Una de las revistas más difundidas es Cómo ves, revista de divulgación de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una publicación mensual fundada hace 13 años que, además de difundirse en soporte impreso, se puede consultar por internet en la siguiente dirección electrónica: www.comoves.unam.mx. En la revista un lector puede encontrar artículos sobre temas de astronomía, biología, química, física, geografía, así como secciones muy interesantes como ráfagas y ojo de mosca. Bien, aquí tuve que cambiarle la palabra porque creo que no está bien escrito, ¿sí? Si se dan cuenta, dice aquí: al igual que otros textos científicos, la escritura de los artículos de divulgación científica responden a la necesidad de quienes hacen ciencia, tienden a interpretar, nada más como nota.